precisamente para que no le pase lo que yo pasé, eh, digamos, trajinando por el mundo protestante, que es la locura, es una torre de Babel. Entonces, pues bueno, ese es más o menos mi perfil. Pero hay una parte interesante, Rodrigo, cuando nosotros te conocimos en la apologética, fue que tu vocación, después eso también era el sacerdocio, estuviste en un seminario mayor algún tiempo, y Sí, por el mismo hecho, porque hay que verlo también, la crisis que hay de pronto en la jerarquía eclesiástica, a veces esa misma apostasía silenciosa que habla el Papa Juan Pablo II, que de hecho vamos a hablar porque no tenemos nada que ocultar, en la Iglesia sí, Católica no ha habido luces y sombras, eh, por el solo hecho de tú tener esa posición que debería tener todo sacerdote, de dar a conocer la fe, como es el padre Luis Toro o muchos otros, tú tuviste persecuciones y por eso te sacaron del seminario. ¿Es así, Rodrigo? sí, así es. O sea, digamos que yo tenía una posición clara, conservadora, enseñar la fe, defender la fe. Y para algunos miembros que dirigían el seminario en ese entonces, pues eso les parecía una abominación, pues había una especie de amor hacia el sincretismo religioso, no hacia el ecumenismo, que es distinto al sincretismo, y un revuelto y unas cosas ahí de teología de la liberación, de teorías bien extrañas, enseñar que Jesucristo no es el camino, sino un camino más, como lo es Mahoma, como lo es Buda. Entonces ese tipo de cosas pues como que no iban conmigo, yo tenía celo y pues fui víctima de eso. Pero bueno, le doy gloria a Dios que porque sus caminos son perfectos y Él sabrá. El día de ayer, dos apologistas católicos se juntaron, según prometieron, para responder la pregunta que le estamos haciendo a los apologistas romanos antiprotestantes. Increíblemente, en casi 2 horas, no obtuvimos esa respuesta, de cómo hacer para interpretar la tradición y el magisterio, y no volverse lefebrista al hacerlo. Puede que se hayan olvidado, debido a la charla amena, pero cualquiera que desee, puede verificarlo entrando a ese video, y corroborar que no se encuentra la respuesta prometida por los dos apologistas, acerca de cómo interpretar la tradición y el magisterio. Dejaremos el link del video en el comentario fijado. Antes de seguir, les hacemos la misma pregunta para que no se confundan otra vez. ¿Cómo interpreto el magisterio y la tradición, y no volverme lefebrista por ejemplo? Y sumo esta pregunta. ¿Quién se equivocó? ¿El concilio de Efeso basado en los anatemas a Nestorio? ¿O el Papa Juan Pablo II cuando firmó la declaración conjunta con los nestorianos, afirmando que solo fue un malentendido? En la transmisión, Rodrigo Calvo cometió varias imprecisiones que él mismo puede corroborar, en el artículo que realizamos sobre la Iglesia nestoriana, y que dejaremos el link en los comentarios. Pero hagamos algunas precisiones sobre el video, ya que no se ha respondido a la pregunta que se pretendía responder. El licenciado Guido Rojas, es un apologista que respetamos, y que sepamos, no es antiprotestante. Y quienes siguen este canal, saben que incluso lo hemos citado como voz autorizada, frente a imprecisiones mariológicas de Hugo Delgado. Por eso, es que nunca le hicimos esta pregunta al licenciado Rojas. En el video, el licenciado mal entiende, pensando así, que la pregunta apologética realizada, es a todos los apologistas católicos sin distinción alguna. Pero él mismo puede verificar, que en todo el video aludido, se apunta contra aquellos apologistas denominados garroteros, o antiprotestantes. Pero también, no comprende que la imputación no es sobre el ocultamiento de las muchas divisiones que existen en el catolicismo, sino del hecho de que efectivamente existe la interpretación del magisterio y la tradición por parte de todo católico, tal y como sucede con los católicos lefebristas. En ese caso, puede que no haya comprendido que la pregunta puntualiza en el hecho de que efectivamente, tanto los lefebristas como los romanos, interpretando la tradición y el magisterio, llegaron a las conclusiones distintas, de que su contraparte se ha neoprotestantizado, o se ha rebelado a la autoridad magisterial y la tradición. En ese caso, lo que debe responder para dar como refutado el asunto, es evidenciar que las doctrinas que defienden los católicos lefebristas, no se basan en el magisterio y la tradición, y están erradas. Eso es lo que hacen los lefebristas, para demostrar que Roma está protestantizada y en desobediencia, a los 19 siglos de magisterio y tradición católica. Pero, hacer una pequeña mención o reseña, de 3 divisiones del catolicismo tal y como hicieron. ¿En qué responde a la pregunta planteada?
Nosotros hemos hecho estudios más extensos y completos, por lejos, que la breve mención sin refutación que hicieron Rojas y Rodrigo, sobre los nestorianos y los lefebristas. El problema, estimado Guido, no es que no lo mencionen, sino que no quieran contrastar sus interpretaciones contrapuestas del magisterio y la tradición, que los lleva a contraposiciones doctrinales, en el caso de los lefebristas, no estando en cisma. Aquí le tenemos de dónde vienen las asambleas de Dios. Esto viene de lo que fue el avivamiento de la calle Azusa. En general, a un protestante no le molesta que mencionen en qué año inició el movimiento, tal y como pretenden los apologistas católicos, siempre que ellos no ignoren que es la Iglesia invisible. Lo cual, deja el pseudoargumento, en una irrelevancia, a los efectos de lo que a definición de lo que es la Iglesia verdadera apelamos. Sumado a que el movimiento carismático en el catolicismo romano, influenciado por el pentecostalismo protestante, tiene aún menos años que los pentecostales, y eso no lo hace en relevancia en la discusión entre protestantes y católicos romanos. Pero además, los católicos romanos tienen dogmas promulgados de menos de 80 años, como la Asunción de María, que ningún cristiano primitivo creyó como dogma, pero eso tampoco parece inquietarles. Muchos de los dogmas más antibíblicos del romanismo tienen menos años que la Reforma. Pasando a Rodrigo Calvo, realmente no nos cae mal, y creemos que al leer nuestras fuentes del siguiente informe, cambiará de parecer. En el clip inicial, él mismo describe la Torre de Babel, que tuvo que afrontar en un seminario católico. E incluso, parece indicar que fue echado del seminario, el cual pertenece a su misma iglesia. Pero hay una parte interesante, Rodrigo, cuando nosotros te conocimos en la apologética, fue que tu vocación, después también era el sacerdocio, estuviste en un seminario mayor algún tiempo, y sí, por el mismo hecho, porque hay que verlo también, la crisis que hay de pronto en la jerarquía eclesiástica, a veces esa misma apostasía silenciosa que habla el Papa Juan Pablo II, que de hecho vamos a hablar porque no tenemos nada que ocultar, en la Iglesia Católica no ha habido luces y sombras, por el solo hecho de tú tener esa posición que debería tener todo sacerdote, te dan a conocer la fe, como es el padre Luis Toro o muchos otros, tú tuviste persecuciones y por eso te sacaron del seminario. ¿Es así, Rodrigo? Sí, así es. O sea, digamos que yo tenía una posición clara, conservadora, enseñar la fe, defender la fe, y para algunos miembros que dirigían el seminario en ese entonces, pues eso les parecía una abominación, pues había una especie de amor hacia el sincretismo religioso, no hacia el ecumenismo, que es distinto al sincretismo, y un revuelto y unas cosas ahí de teología de la liberación, de teorías bien extrañas, enseñar que Jesucristo no es el camino, sino un camino más, como lo es Mahoma, como lo es Buda. Entonces ese tipo de cosas pues como que no iban conmigo, yo tenía celo y pues fui víctima de eso. Pero bueno, le doy gloria a Dios porque sus caminos son perfectos y Él sabrá. ¿Cómo negar el mar de interpretaciones, la confusión, y las divisiones que él mismo atestigua con su boca? Pero más aún, en el video anterior mostramos cómo Rodrigo Calvo apela al concilio de Efeso, como determinante para excomulgar a los nestorianos. Pero asimismo, él no sabía que ese concilio que los anatemiza y que dividió a la iglesia nestoriana de la iglesia romana, el Papa Juan Pablo II aceptó, que dicha división fue un malentendido. Aquí comete varias imprecisiones Rodrigo. El dogma de la iglesia nestoriana, hasta el día de hoy, no solo califica como sectas a la iglesia romana y las ortodoxas, sino que enseña en contra del término Teotocos. Eso no ha cambiado. La dogmática de la iglesia nestoriana no cambió, y se puede leer en la declaración conjunta con la iglesia romana, que el Papa Juan Pablo II acepta que los nestorianos utilicen el término María Madre de Cristo, y los nestorianos aceptan que los romanos utilicen el término de María Madre de Dios, como preferencias válidas. Aceptan la unión de las naturalezas de Jesús en la declaración, al mismo tiempo que su dogma lo rechaza, y rechazan utilizar el Teotocos. Nosotros le recomendamos a Rodrigo, que pueda leer nuestro artículo, que es el más completo sobre lo doctrinal, disponible en la red. Allí puedes corroborar las fuentes, y cómo es que al día de hoy, la Iglesia no cambió su dogma. Simplemente se defienden, afirmando que la Iglesia de Occidente, básicamente atacó a un muñeco de paja de lo que enseñaba Nestorio, debido a que dicen, el excomulgado obispo nunca enseñó que Jesús fuese dos personas. Este artículo, por ejemplo,
es de 2017, y enseña que además de mal entender a Nestorio, reivindica su figura, rechazando por ejemplo el dogma de la Asunción de María. Rodrigo siguió por un artículo bastante incompleto, de la web catholic.net. Nosotros hicimos una investigación exhaustiva, con fuentes y datos que no encontrará en ninguna web en español actualmente, debido a que la poca información que hay en distintos artículos, incluso no son exactas. El dogma de la Iglesia nestoriana, hasta el día de hoy, no solo califica como secta a la Iglesia romana y las ortodoxas, sino que enseña en contra del término Teotocos. Otras de las afirmaciones de Rodrigo Calvo, fue que la Iglesia de Asambleas de Dios es nestoriana en su cristología. Y los ortodoxos, porque él piensa que por tapar eso no se va a ocultar la verdad. Entonces yo creo que hay que ser justo al respecto. Y es que las divisiones de ellos, porque me causa gracia que Mensajero Cristiano haya dicho que ellos profesan una misma fe, lo cual es totalmente falso, ¿no? O sea, empezando que sí, tienen las mismas 5 solas, entre comillas, porque esa fue una construcción teológica que terminó en 1968 y fue un sacerdote católico el que determinó, mire, estos son los 5 elementos que caracterizan el protestantismo. Pero ni siquiera esos 5 elementos tienen la misma concepción. Por ejemplo, la salvación solo por gracia. Unos dicen, sí, la salvación no se pierde. Otros dicen, no, la salvación sí se pierde. ¿Sí? Unos hablan de la justificación por la fe, otra sola, ¿no? Otros dicen, no, no es la justificación, es la salvación por medio de la fe. Entonces, ni siquiera en lo más básico, por ejemplo, de hecho, las Asambleas de Dios, a la que pertenece el amigo Mensajero Cristiano, es de corte nestoriano, porque ellos creen que María es madre de Jesucristo hombre, ¿sí? Pero no de Jesucristo Dios, como si se pudiera dividir como una naranja en la mitad. Y sin embargo, tengo entendido que el teólogo responde es de corte reformado. Y los reformados sí creen en la Teotocos, o sea, en la madre de Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces Teotocos, o sea, hasta en lo que nos critican ellos dos que están juntos ahí en ese programa, están divididos sobre la concepción de María, como con relación con Jesucristo. Él mismo puede verificar en el reglamento de fe, que las Asambleas de Dios no es nestoriana, y es contundente con respecto a que Jesús, que es una sola persona. Con respecto a María, el reglamento de fe no se pronuncia oficialmente, tal y como pretende Rodrigo Calvo, enfrentar pentecostales y reformados. Podríamos hacer un informe sobre esto, pero primordialmente, hacerle saber a Rodrigo que no es cierta la imputación a las Asambleas de Dios, como denominación nestoriana. Cuando hablamos de unidad de fe, ya lo hemos explicado varias veces en este canal. Es llamativo, que los supuestos exevangélicos que se convierten al catolicismo, no conocen bien el protestantismo, al punto de negar que tanto calvinistas como arminianos, creemos la misma fe. Esto es, la salvación por gracia. La diferencia es de orden, sobre la predestinación, el resultado es la misma doctrina fundamental. También es un tanto hipócrita, que acepte tener hasta 3 interpretaciones en el catolicismo acerca de Apocalipsis 12, pero les moleste 2 interpretaciones sobre el orden en cuanto a la predestinación, antes o después de la omnisciencia. Aunque así le moleste al amigo Rodrigo Calvo, en mi país, calvinistas y arminianos, paido bautistas y credo bautistas, estamos unidos en una sola organización, compartiendo una sola fe. Rodrigo, al juntarse con estos apologistas antiprotestantes, y no tanto con el licenciado Rojas, queda en una situación bastante incómoda. Debido a que tiene que reconocer, que no conoce en profundidad las divisiones doctrinales entre católicos, y lo que eso significa. Si ha iniciado el camino, a reconocer que los católicos tienen una torre de Babel.